Unidos existió una época que ha sido catalogada por el historiador canadiense Peter Bronsky como la edad de oro de los serial killers. Durante este periodo se pudieron contabilizar miles de criminales que se ajustan a la definición de asesino en serie. Varios de ellos terminaron tras las rejas. Otros fueron ejecutados. Algunos incluso se salieron con la suya y nunca fueron capturados. Según Bronsky en su libro Los hijos de Caín, la fascinación por los asesinos en serie en los Estados Unidos comenzó a decaer después del arresto de Jeffrey Dahmer en 1991. El caso del carnicero o caníbal de Milwaukee se tomó todos los titulares y apareció en todos los canales de televisión durante meses, incluso a nivel internacional. Pero en 1994, cuando el ex jugador de fútbol americano y actor O.J. Simpson fue acusado por el asesinato de su esposa y un amigo de esta, todo cambió. Los estadounidenses consideraban mucho más interesante el hecho de que una celebridad cometiera un crimen. Mientras Simpson era juzgado por el doble asesinato, y su juicio era retransmitido por televisión y seguido por millones de personas, un sujeto llamado William Lester Saff era condenado a muerte por estrangular, apuñalar y mutilar a 12 mujeres en California, noticia que apenas tuvo cobertura mediática. Las sospechas de que Saff fuese responsable de otros 10 asesinatos tampoco fueron suficientes para despertar mayor interés. Con los años, los asesinos en serie se volvieron menos frecuentes y pocos llamaron realmente la atención en los Estados Unidos. Quizá una de las pocas excepciones fue cuando en el año 2001 por fin las autoridades pudieron dar con la identidad del infame asesino del Río Verde, caso que llevaba décadas sin ser resuelto. La detención de Gary Leon Ridgway, acusado de estrangular a 49 mujeres, reavivó hasta cierto punto el interés del público por este tipo de criminales. Algo similar ocurriría en el año 2005, cuando un asesino en serie todavía más escurridizo pudo ser detenido. Dennis Rader, también conocido como BTK, consiguió eludir a la policía y al FBI por más de 30 años. Cometió 10 horrendos crímenes, mientras que al mismo tiempo se comportaba como un ciudadano modelo. El 15 de marzo de 1974, poco antes de las 16 horas, el Departamento de Policía de Wichita, Kansas, recibió la alerta de que en una vivienda, ubicada en el 308 de North Edmure, 4 personas habían sido asesinadas. 2 agentes se habían presentado en el lugar y rápidamente solicitaron refuerzos, pues quedaba claro que se trataba de un caso excepcional. Por aquel entonces, Wichita ya era conocida como la capital aérea del mundo debido a su enorme producción de aviones. Boeing, Cessna, Beech y Learjet tenían grandes fábricas en la ciudad. Era un buen lugar para vivir, en donde las personas no acostumbraban a poner llave a las puertas de sus casas durante la noche. Los Otero eran una familia de raíces puertorriqueñas que se había mudado a Wichita hacía 2 meses y medio. Joe Otero, de 38 años, se había retirado como sargento de las Fuerzas Aéreas estadounidenses tras 20 años de servicio.
Estaba casado con Julie, de 34 años, con la que tuvo 5 hijos: Charlie, de 15, Danny, de 14, Carmen, de 13, Josephine, de 11 y Joy, de 9. Aquella mañana, Charlie, Danny y Carmen se dirigieron a la escuela mientras sus padres y sus 2 hermanos menores tomaban desayuno. El ataque se produjo cerca de las 8:20 am. Cuando los chicos volvieron de clases horas más tarde, encontraron los cuerpos estrangulados y maniatados con sogas y cintas adhesivas. Acudieron a la casa de unos vecinos y estos llamaron a la policía. Los investigadores notaron que el crimen era mucho más oscuro de lo que aparentaba. El asesino había utilizado una inusual variedad de nudos para inmovilizarlos. Algunos de estos de corredera para estrangular y soltar a voluntad. Incluso tuvieron que ser clasificados entre ballestrinques, medios ballestrinques, corredizos, derechos, simples y otros llamados de sangre. Varios agentes comenzaron a sospechar que el responsable podía ser un marinero. Joe y Julie Otero fueron encontrados en la habitación principal, fuertemente atados y estrangulados. Joy, de 9 años, estaba en su habitación, al costado de su litera, tendido en el piso con 2 camisetas y una bolsa plástica en la cabeza. Uno de los detectives notó marcas de una silla en la alfombra a centímetros del cadáver. Se llegó a la conclusión de que el asesino se había sentado allí durante varios minutos para ver morir al menor. En el sótano, Josephine, de 11 años, estaba colgada de una tubería, con la ropa interior hasta los tobillos. También había muerto estrangulada. En el piso y en una de sus piernas, los detectives encontraron manchas de semen. Los forenses confirmaron que la niña no fue violada. Todo indicaba que el asesino se había masturbado frente al cadáver. La línea tenía varias marcas de abrasiones en el cuello y las muñecas, lo que indicaba que las sogas fueron apretadas en más de una ocasión. La noticia se difundió rápidamente. Docenas de periodistas rodearon la casa en busca de una exclusiva. Algunos incluso consiguieron ingresar y tomar algunas fotografías. Crímenes de esta naturaleza no eran comunes en Wichita. El hecho de que se identificaran elementos fetichistas no hizo otra cosa que producir verdadero terror en la comunidad. El asesinato de los Otero resultó particularmente inquietante para las autoridades y 75 agentes fueron designados al caso. A los pocos días, comprendieron que estaban ante un crimen demasiado bien elaborado. En la escena no se pudo encontrar una sola huella dactilar del intruso y tampoco en la furgoneta familiar. La mañana del 15 de marzo, el día del ataque, hacían 6 grados bajo cero y la visibilidad era escasa. A pesar de que un vecino aseguró haber visto a un sujeto extraño caminando cerca de la casa de los Otero, y otro creyó ver a alguien conduciendo su furgoneta cerca de las 10 de la mañana, nadie pudo describirlo de forma convincente. Una semana más tarde, la policía accedió a que una medium los ayudara y realizaron una sesión dentro del inmueble, pero no consiguieron nada.
Aquello era una muestra de lo desesperados que estaban ante la falta de pistas. Con lo único que contaban era con las manchas de semen halladas en el sótano, algo que de momento no les servía de mucho. Los motivos del crimen no estaban claros. Se pensó que Joe Otero podría haber estado relacionado con un asunto de drogas. Incluso 2 agentes viajaron a Puerto Rico y Panamá, lugares en donde la familia había pasado varios años, pero sus antecedentes eran impecables. Se planteó la posibilidad de que Julie Otero tuviese un amante celoso que había cometido una locura, pero dicha hipótesis no tenía sustento alguno. El móvil del robo también quedaba descartado debido al ridículo botín, que se limitaba a un reloj, una radio y un juego de llaves. La prensa publicó varios artículos sobre el crimen e incluso el periódico Wichita Eagle ofreció una recompensa de $5,000 a cualquiera que pudiera entregar alguna pista que ayudara a resolver el caso, pero nada ocurrió. El día 4 de abril de ese mismo año, cerca de las 14 horas, un joven de 19 años llamado Kevin Bright llegó hasta una casa ubicada en la calle 13 este de Wichita para pedir ayuda. Había recibido 2 tiros en el rostro y estaba vivo de milagro. Uno le había dado en la frente, por sobre el ojo derecho, y el otro le destrozó el maxilar superior. El chico había pasado la noche en casa de su hermana, Catherine Bright, de 21 años. Salieron juntos por la mañana y cuando volvieron, un sujeto los estaba esperando, oculto dentro de la vivienda. En un principio, los convenció de que era un ladrón y que no les haría daño si cooperaban. Los maniató y luego los ubicó en distintas habitaciones, pero pronto las cosas se salieron de control. Kevin recibió el primer disparo cuando pudo romper las ligaduras de sus piernas y se abalanzó contra el extraño con las manos atadas a la espalda. Minutos después volvió a levantarse tras soltar la soga que inmovilizaba sus manos y consiguió quitarle la pistola al atacante. Intentó disparar, pero ésta se trabó. Después de un forcejeo, el hombre recuperó el arma y le disparó sobre la boca. El chico estaba malherido, pero volvió a incorporarse y corrió por ayuda. Catherine Bright estaba tendida en la otra habitación sobre un enorme charco de sangre. El hombre había intentado estrangularla, pero como no lo había conseguido, finalmente la apuñaló 11 veces en el pecho y la espalda antes de huir. A pesar de que la policía y los paramédicos llegaron cuando aún estaba consciente, fallecería 4 horas más tarde. Las estocadas habían sido certeras, atravesándole los pulmones y los riñones. Kevin Bright se encontraba en estado de shock. Se ahogaba en su propia sangre mientras intentaba describir al sospechoso. Algunos de los detectives relacionados al caso Otero prestaron especial atención a este crimen, pero finalmente llegaron a la conclusión de que no podía tratarse del mismo asesino. En casa de los Otero, el atacante mantuvo el control en todo momento y se tomó su tiempo para matarlos. A pesar de que la policía contaba con un testigo clave, el disparo que recibió en la cabeza comenzó a afectarle. Kevin se mostraba cada vez más impreciso cuando era entrevistado. Tanto los sucesos como la descripción del asesino
eran contradictorios y difusos. En octubre de ese año, el Wichita Eagle publicó una noticia en donde se aseguraba que 3 hombres que estaban en la cárcel aparentemente poseían información relacionada con el caso de la familia Otero. La policía estaba al tanto de aquello, pero sabía que solo se trataba de un simple rumor. Sin embargo, días más tarde, Don Granger, columnista del Eagle, recibió una extraña llamada telefónica. En ella, un hombre con voz autoritaria le dijo que dentro de un libro de ingeniería mecánica de la biblioteca pública podría encontrar una carta con información sobre el caso Otero. Granger se puso de inmediato en contacto con la policía y el agente Bernie Drowatsky fue quien finalmente halló la nota y la llevó hasta la comisaría. La cantidad de datos específicos con respecto al asesinato de los Otero no dejaba dudas de que se trataba del verdadero asesino. Describió la posición de los cadáveres, la ubicación de los muebles de la casa e incluso el grosor de las sogas utilizadas para estrangularlos. Parte de la misiva decía lo siguiente: escribo esta carta por el bien del contribuyente y para no hacerles perder el tiempo. Los presos que han hablado del caso Otero solo quieren salir en los periódicos, no tienen ni idea. Lo hice yo y nadie me ayudó y no se lo he contado a nadie. Lamento que en nuestra sociedad pasen cosas así. Hay quienes se llevan la peor parte. Me resulta difícil controlarme. Probablemente digan que soy un psicótico fetichista de las escenas de ahogamiento. Nunca sabré cuándo entró este monstruo en mi cerebro, pero no se irá. ¿Cómo busca uno una cura para esto? Si pidiera ayuda, si dijera haber matado a 4 personas, la gente se reiría o pulsaría el botón de alarma y llamaría a la policía. No puedo detenerlo, así que el monstruo sigue su camino, dañándome a mí y a la sociedad. La sociedad puede dar las gracias de que personas como yo a veces hallen alivio fantaseando con torturar a una víctima de mi propiedad. Mi amigo el monstruo juega un juego complicadísimo. Anota el domicilio de las víctimas, las sigue, hace averiguaciones, las acecha en la oscuridad, las acecha. La presión es enorme y a veces hace lo que le da la gana. Tal vez ustedes puedan pararlo, yo soy incapaz. Ya ha elegido a su próxima víctima o a sus próximas víctimas, aunque todavía no sé quiénes son. Lo sabré al día siguiente, cuando lea el periódico, pero será demasiado tarde. Buena suerte en la búsqueda. Atentamente, el verdadero culpable. Postdata. Como los delincuentes sexuales no cambian su modus operandi o su propia naturaleza se los impide, yo no voy a cambiar el mío. Mi contraseña será bind them, torture them, kill them, o sea, BTK, que significa atarlas, torturarlas, matarlas. BTK volverá a hacerlo, ya lo verán. Encontrarán estas letras en la próxima víctima. La nota tenía tantas faltas de ortografía que los investigadores se preguntaban si el autor había escrito así a propósito. De todas formas resultaba espeluznante
y decidieron mantenerla oculta porque sabían que si se difundía causaría pánico en la población. Se comunicaron con el columnista Don Granger, quien se había mostrado prudente y no corrió a buscar la carta a la biblioteca para publicarla en el periódico. Le propusieron trabajar juntos para intentar desenmascarar a BTK y este aceptó. Granger quería colaborar con las autoridades, por lo que ideó una forma de enviarle un mensaje al asesino a través de las mismas páginas del periódico. Publicó escuetos artículos en los cuales le pedía a un tal BTK que lo llamase y que podrían ayudarle, pero estos no obtuvieron respuesta. Pasaron un par de meses antes de que el 11 de diciembre de 1974 el diario Wichita Sun publicara una nota en la que aseguraba que la policía había recibido una carta del asesino de la familia Otero. Este se hacía llamar BTK por las palabras bind, torture y kill, y había amenazado con volver a matar. La información se había filtrado y una periodista del Wichita Sun, que incluso accedió a una copia de la carta, decidió que la noticia debía hacerse pública para que los residentes tomaran los resguardos pertinentes, a pesar de que esto interfería con los planes de la policía. Si bien esto acarreó una serie de controversias y desató una ola de terror en la población, el asesino no volvió a dar señales de vida durante los siguientes 3 años. El 17 de marzo de 1977, cerca de las 13 horas, la policía fue alertada de un nuevo asesinato. Shirley Bayan, una madre soltera de 26 años con 3 hijos, había sido estrangulada con una soga y una bolsa plástica en el interior de su propia casa, en el 1311 de South Hydraulic. Sus hijos, de 8, 6 y 4 años, habían sido encerrados en el baño de la vivienda por el asesino. Cuando rompieron una de las ventanas y corrieron por ayuda, la mujer ya estaba muerta. A pesar de que la policía llegó rápidamente al lugar e intentaron reanimarla, resultó inútil. Sin embargo, en la escena del crimen no se encontraron manchas de semen. El atacante no cortó los cables telefónicos y tampoco le hizo daño alguno a los hijos de la mujer, a diferencia del caso Otero. De hecho, estaban encerrados en el cuarto de baño, en donde los dejó sobre una manta con varios juguetes mientras estrangulaba a su madre. Aunque los detectives declararon a los medios de comunicación que no había similitud entre ambos casos, nadie de la prensa se lo creyó. Al día siguiente, otro columnista del Wichita Eagle publicó una nota comparando el asesinato de los Otero con el de Shirley Bayan, exponiendo la posibilidad de que la ciudad estuviese a merced de un asesino en serie. El nombre de BTK volvió a resonar en los noticieros y muchos ciudadanos comenzaron a instalar sistemas de seguridad en sus viviendas. Al mismo tiempo, el jefe de policía Richard Lamunion y Bill Cornwell de la Brigada de Homicidios comenzaron a sospechar que ambos casos podían estar ligados al asesinato de Catherine Bright. Si bien las similitudes no eran evidentes y recibirían algunas críticas por parte de sus colegas, algo les hacía pensar que se trataba del mismo sujeto, aunque no podían probarlo. Steven, de 6 años, uno de los hijos de Shirley Bayan, declaró que ese día había salido a comprar cuando un sujeto vestido de traje y con un maletín se le acercó.
Le dijo que era policía y que estaba buscando a unas personas. Le mostró una fotografía en donde se podían ver una mujer y un niño, pero Steven dijo que no los había visto. Poco después, llegó a su casa con su madre y sus 2 hermanos, cuando comenzaron a golpear la puerta. Corrió a abrirla y pudo ver que se trataba del mismo sujeto. Cuando su madre se acercó para ver de quién se trataba, el extraño extrajo una pistola y comenzó a amenazarla. Metió a los niños al baño, en donde los encerró, y luego comenzó a someter a la mujer hasta matarla. Ninguno de los 3 menores fue capaz de describir de forma exacta al asesino, lo que produjo gran frustración entre los investigadores. La mañana del 9 de diciembre de ese mismo año, la policía recibió un perturbador llamado. Encontrarán un homicidio en el 843 de South Pershing, Nancy Fox. Mientras la llamada era rastreada hasta una cabina telefónica, varios agentes se dirigieron a la dirección y aunque golpearon la puerta, nadie salió a abrir. Se asomaron por la parte trasera y notaron que la línea telefónica había sido cortada y una de las ventanas estaba rota. Al ingresar a la vivienda, se encontraron con el cuerpo de Nancy Fox, de 25 años, sobre la cama, semidesnuda, atada y estrangulada. Cerca de su rostro estaba un camisón de la víctima manchado con lo que parecía ser semen. No había duda de que los investigadores se estaban enfrentando a un asesino en serie que además se estaba volviendo cada vez más osado. Esta vez incluso se había atrevido a llamar a la policía para alertarlos de su nuevo crimen. Al igual que en las otras escenas, no pudieron encontrar ninguna pista que los ayudara a identificar a un culpable. Para aquel entonces, el Departamento de Policía de Wichita estaba siendo asistido por el FBI. Sin embargo, el estudio del comportamiento de los asesinos en serie, encabezado por Robert Ressler y John Douglas en Quantico, aún estaba en pañales. Sabían que el criminal estaba en busca de atención, pero nadie quería hacerse cargo de otorgársela. Anunciar ante la comunidad que estaban detrás de un asesino en serie, además de causar pánico, podía animarlo a cometer más crímenes. Si bien la comunidad, gracias a las especulaciones de la prensa, tenía nociones de que BTK rondaba las calles, no había un anuncio formal por parte de las autoridades. El 31 de enero de 1978, el Wichita Eagle recibió un escueto poema titulado Shirley Locke, el cual decía lo siguiente: serás mía, no debes gritar ni someterte aún, sino reposar en un almohadón y pensar en mí y en la muerte y en cómo será. BTK. El próximo sobre Fox. Posiblemente resultara demasiado críptico para que los redactores lo tomaran en cuenta, y sumado a que la firma de BTK no era muy legible, finalmente este fue despachado al departamento de anuncios clasificados. Como nadie había pagado por su publicación, pasó al archivo de cartas no reclamadas. Nadie sospechó que en la nota se referían a Shirley Bayan y que se anunciaba otro poema dedicado a Nancy Fox, 2 de las víctimas de BTK. El 10 de febrero de 1978,
un sobre llegó hasta la cadena de televisión KAKE, firmado 4 veces con el remitente BTK y varias ilustraciones de pequeñas sogas de verdugo. Dentro venía un poema titulado "Oh, que Nancy muera", haciendo referencia al asesinato de Nancy Fox. ¡Hola a todos! Cuando sientas ganas de viajar, súbete a bordo junto a estos amigos y déjate llevar por un mundo lleno de aventuras. Claro que es divertido cuando te reúnes con tus amigos. ¡Oh, cielos, cielos, cielos! Donde la imaginación es la nave que siempre aterriza en la mayor diversión. ¡Qué divertido! ¡Barney! Y un explícito dibujo de ella tendida en una cama. Además, incluía una nota que decía lo siguiente: he visto que el periódico no ha publicado nada del poema sobre la pobre Bayan. Habría bastado con unas líneas. Sé que la culpa no es suya. El jefe de policía les manda guardar silencio para que el público no sepa que anda suelto un psicópata que casi siempre estrangula mujeres. Ya van 7. ¿Quién será la próxima? ¿A cuántas tengo que matar para salir en los periódicos o para que en este país se me preste atención? ¿Acaso cree la policía que no hay relación entre todos estos crímenes? Colgar a Josephine fue muy excitante. Me rogaba por su vida. Luego la soga se deslizó. Estaba indefensa. Me miró aterrorizada mientras la soga estaba cada vez más apretada. El autor de la nota además hizo referencia al asesinato de Shirley Bayan y explicó que los hijos se habían salvado porque se apresuró a huir cuando el teléfono de la casa comenzó a sonar. Tuvieron mucha suerte. Los salvó la llamada telefónica. Pensaba inmovilizarlos y ponerles una bolsa en la cabeza, como a Joseph y Shirley. Luego colgaría a la chica. Dios mío, cómo lo habría disfrutado. Aquí se refiere a la hija menor de Shirley Bayan, Stephanie, de 4 años. La carta continúa. Lo que hago no me hace perder el sueño. Después de lo de Fox, me fui a mi casa y seguí con mi vida como si nada. Sí, el modus operandi varía, pero la pauta básica es la misma. Inmovilizo a las víctimas, casi todas son mujeres. Corto el teléfono, manifiesto ciertas tendencias sádicas, demuestro mi dominio a través del bondage. Ustedes no comprenden estas cosas porque no están bajo la influencia del factor X, a diferencia del hijo de Sam, ya que el destripador, Harvey Gladman, el estrangulador de Boston, el Dr. H.H. Holmes, el estrangulador de las medias de Florida, el estrangulador de Hillside, Ted de la costa oeste y muchos otros asesinos tristemente célebres. Parece absurdo, pero no podemos evitarlo. No hay ayuda posible, no hay cura, solo la muerte o la captura y el encierro. Ya es hora de que yo también tenga un nombre. Ya he matado a 7 y todavía quedan muchas más. Me gustan estos: el estrangulador BTK, el estrangulador de Wichita, el estrangulador poeta, el estrangulador del bondage. El director de la KAKE, Ron Lowen, fue llamado de urgencia cuando la carta fue recepcionada. Aquella podía ser una exclusiva sin precedentes en caso de publicarla en el noticiero de la tarde, pero decidió acudir a la policía. Richard Lemunion leyó la carta y después de unos minutos le dijo a Lowen que tenían que conversar. Le confesó que la policía ya estaba al tanto de la situación
pero que no sabían cómo podía reaccionar el asesino si sus cartas eran publicadas en los medios de comunicación. No querían alentarlo a seguir matando. Aún así comprendió que la situación seguiría escalando y lo autorizó a dar la noticia por televisión, además de ofrecerse para enviar un mensaje a la comunidad. Ese día, en el noticiario de las 18 horas, Ron Lowen y Richard LaMunion aparecieron frente a las cámaras, anunciando que un peligroso asesino en serie estaba suelto en la ciudad y que posiblemente ya se había cobrado 7 víctimas. Posteriormente, LaMunion ofreció una rueda de prensa, en donde además dijo que aún no conocían la identidad del asesino. La ciudadanía estaba aterrada. Algunas personas aseguraban haber recibido llamadas de alguien que decía ser BTK y que los amenazaba de muerte, pero resultaron ser bromas estúpidas. Que las autoridades reconocieran la existencia de un asesino de estas características que atacaba casas aparentemente al azar, llevó a que miles de familias comenzaran a utilizar sistemas de seguridad, además de comprar perros guardianes y armas de fuego para defenderse. La desesperación de las autoridades por dar con el asesino comenzó a ser evidente. En las cartas, BTK nombró varias veces la ubicación de las gafas de sus víctimas. También aparecían situadas sobre un velador en el dibujo de Nancy Fox, y los agentes pensaron que podía tratarse de una pista. Durante una entrevista cedida a la KAKE por el jefe de policía Richard LaMunion, mientras hablaba de BTK, apareció por una fracción de segundo el dibujo de unas gafas y el texto «Llame ahora mismo al jefe de policía». Muchos bromistas llamaron asegurando que eran BTK, así que el mensaje subliminal no sirvió de nada. El 28 de abril de 1979, una viuda de 73 años llamada Anna Williams llegó a su casa cerca de las 23 horas después de pasar la velada con unos amigos. Encontró su habitación desordenada, le habían robado algunas joyas, ropa y $35. Intentó llamar a la policía, pero cuando levantó el teléfono, se dio cuenta de que alguien había cortado el cable. De inmediato recordó las noticias sobre BTK y salió corriendo en busca de ayuda. Pocas semanas después, recibiría una carta. Dentro del sobre venía uno de sus pañuelos y sus joyas, además de un dibujo de una mujer desnuda y atada en una cama. También incluía un poema en el cual básicamente el sujeto que lo había escrito le preguntaba por qué no había llegado a casa esa noche, que él la había estado esperando. La cadena de televisión KAKE recibió una copia de la misma carta y una de las encargadas de la oficina de correos pudo dar una descripción del sujeto que la entregó. Era un hombre blanco, de unos 40 años y bien afeitado. Medía aproximadamente 1,75 m de estatura, iba con chaqueta vaquera y guantes. De inmediato la KAKE se puso en contacto con la policía. Varias cosas llamaron la atención de los investigadores. Williams era una mujer mayor y no coincidía con el perfil de víctimas de BTK. Pronto descubrieron que la anciana recibía constantes visitas de una nieta de 24 años y quizá era a ella a quien buscaba el asesino. También notaron que había firmado las cartas con su sigla característica. Sin embargo, había una variación. La letra B estaba inclinada
y las letras T y K juntas. Algo que seguía inquietando a los agentes era la cantidad de faltas de ortografía que presentaban las cartas de BTK. Se suponía que era alguien inteligente y meticuloso. La duda era si escribía así para despistarlos, padecía de algún tipo de problema cognitivo o simplemente era un ignorante. Quizás se trataba de un mensaje cifrado. Era imposible saberlo. Para 1985 ya se había cumplido más de una década del asesinato de la familia Otero, pero la sombra de BTK seguía acosando al Departamento de Policía de Wichita y a su población. Los estadounidenses comenzaban a familiarizarse con el término serial killer y ya habían sido testigos de los controversiales casos de Ted Bundy, John Wayne Gacy y Richard Ramírez. El hecho de que BTK no diera señales de vida desde 1979 despertó varias teorías. Una de ellas, que el asesino había muerto. Los investigadores se negaban a aceptarlo. Estaban decididos a detenerlo con vida y meterlo tras las rejas. Recién en 1984, el Departamento de Policía pudo acceder a una computadora para filtrar los datos y se ahorraron miles de horas en clasificación de archivos. Además, se formó un grupo especial enfocado 100% en el caso BTK. También entrevistaron a decenas de miles de sospechosos. No solo los interrogaron, sino que gracias a los avances de la genética, existía la opción de recolectar muestras de sangre y saliva para compararlas con las muestras de semen halladas en las escenas de los crímenes. Incluso el FBI, que presentaba nuevas teorías sobre el comportamiento humano, ayudó prestando asesoría para perfilar al asesino. Posteriormente, también colaboraría con su base de datos Backup, pero todo fue en vano. El grupo especial que había sido formado para la detención de BTK pronto fue apodado por el resto del departamento de policía como Los Cazafantasmas, un largometraje que fue éxito de taquilla en 1984. De hecho, cierto día, encontraron un cartel de la película pegado en una de sus puertas. Ese es el clásico humor negro de los policías. En mayo de 1985, el cadáver de una mujer de 53 años llamada Maureen Edge fue encontrado junto a una acequia en la calle 53 Norte, al noroeste de Wichita. El cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición y había sido parcialmente devorado por los animales de la zona. Estaba desnuda y la autopsia reveló que había sido estrangulada. Ed había desaparecido 9 días antes, el 27 de abril, y desde entonces la policía estaba intentando rastrearla. Su vehículo fue encontrado en un centro comercial, pero por lo visto había sido atacada al llegar a casa. Varios agentes dieron la alarma cuando se descubrió que en ella la línea telefónica había sido cortada. El caso era extraño. A pesar de que sospecharon de que podía tratarse de BTK, este nunca había atacado a una mujer y la había dejado al aire libre. Además, no tenía ninguna ligadura. Aquello no concordaba con su perfil ni su modus operandi. El 16 de septiembre de 1986, el cadáver de Vicky Begerly, de 28 años, fue encontrado por su esposo en la habitación matrimonial cuando éste regresaba de su trabajo. Su hijo de 2 años también se encontraba en casa,
pero no le habían hecho daño. El cuerpo estaba semidesnudo al costado de la cama, atado de pies y manos. Había sido estrangulada con unas medias. También presentaba varios moretones en el rostro. El vehículo de la familia había sido sustraído del domicilio, un Montecarlo dorado de 1978, aunque fue encontrado pocas horas más tarde. También le dijo a la policía que cuando entró a la vivienda y vio a su hijo solo, pensó que Vicky había salido de compras. Miró en la habitación, pero como el cuerpo estaba a un costado de la cama, no lo pudo ver de inmediato. Pasarían 45 minutos antes de que lo descubriera. Todo aquello sonaba demasiado extraño para la policía. El caso Beggerly levantó bastante polémica. Bill pasó a ser el principal sospechoso y fue sometido a interrogatorios cada vez más duros. A pesar de que varios detectives creían que había asesinado a su esposa, no había ninguna prueba que lo inculpara. Por otro lado, el grupo destinado al caso BTK sabía perfectamente que Bill era inocente. El jefe de policía, Richard Lamunion, dejaría su cargo en 1988. A pesar de todos sus esfuerzos, el caso BTK representaba su peor fracaso, al igual que para el resto de los agentes involucrados. El 19 de enero de 1991, una mujer de 62 años llamada Dolores Davis desapareció de su casa, cerca de Park City. Las autoridades prestaron especial atención a este caso, pues cuando registraron la vivienda, descubrieron que la línea telefónica había sido cortada. La mañana del 1 de febrero, casi 2 semanas después, un adolescente que paseaba con su perro encontró el cadáver de Davis debajo de un puente en la calle 117 Norte, parcialmente congelado y devorado por los animales. Junto al cuerpo, que estaba atado de pies y manos y con una media anudada al cuello, la policía encontró una máscara. El macabro crimen alertó a todos los detectives vinculados al caso del asesino BTK, aunque a esas alturas la investigación estaba en un punto muerto. Se parecía mucho al asesinato de Marin Edmore de la comunidad con respecto a BTK, se fue desvaneciendo poco a poco y su nombre fue quedando en el olvido. Varios de los policías y detectives que trataron de resolver el caso terminaron sus carreras con la impotencia de jamás haber estado siquiera cerca de descubrir quién era el asesino. Para el año 2004, algunos de los nuevos agentes del Departamento de Policía de Wichita ni siquiera habían nacido cuando se cometió el asesinato de la familia Otero. La sigla BTK no les decía absolutamente nada, tampoco a los jóvenes columnistas del Wichita Eagle. Sin embargo, Harsh Laviana, un periodista que siguió de cerca el caso a partir de 1984, lo recordaba perfectamente. El 17 de enero de ese año, Laviana publicó una nota conmemorativa sobre la familia Otero. El día 15 de ese mismo mes, se cumplían 30 años del crimen y el responsable nunca fue atrapado. En el artículo, además de explicar que BTK posiblemente había cometido otros asesinatos, entrevistaba a un abogado que llevaba años escribiendo un libro sobre el tema. El 19 de marzo, el Wichita Eagle recibió una carta y en su interior se incluía la fotocopia de 3 fotografías en donde aparecía un cadáver.
Además, se incluía un carnet de conducir perteneciente a Vicky Beggerly. En la parte inferior derecha había un extraño graffiti que parecía decir BTK, con la B simulando un par de senos y las letras T y K formando unas piernas abiertas. Glenda Elliot, la ayudante del editor, fue la primera en ver la carta. Era una mujer que llevaba muchos años trabajando allí y recordaba el caso BTK. De inmediato avisó a sus superiores. Todos quedaron sorprendidos. Por lo visto, BTK aún estaba vivo y el artículo de la Viana lo había motivado a dar señales de vida. Después de un par de días, la Viana acudió a la policía y les entregó la carta, no sin antes sacar una copia. Los agentes más veteranos de inmediato acudieron al llamado. El carnet de conducir de Vicky Beggerly era verdadero. En los informes del caso constaba que nadie tomó fotografías en la escena del crimen de Beggerly, pues cuando llegó la ambulancia, lo primero que hicieron fue trasladarla hasta el salón principal para intentar reanimarla, ya que la habitación donde la encontraron era demasiado pequeña para realizar las maniobras. Aquellas fotos solo podía haberlas tomado el asesino antes de marcharse aquel día. El remitente de la carta decía Bill Thomas Killman, 1684, Old Manor, Wichita, Kansas, 67218. Tanto el nombre como la dirección eran falsas, aunque claramente tenían una intención. Bill Thomas Killman era un nombre inventado, pero sus iniciales formaban la sigla BTK. El apellido Killman hacía referencia al asesinato y la dirección Old Manor probablemente a un hombre mayor si se rescatan las palabras Old Man. Los detectives dedujeron inmediatamente que el autor de la nota se estaba burlando de ellos. El jefe de la brigada de homicidios, Ken Lambert, al igual que algunos de los agentes más veteranos, conocían muy bien el caso. Sabían lo escurridizo que era el asesino y esta carta podía ser clave para atraparlo. Estudios del FBI sobre los asesinos en serie aseguraban que estos eran incapaces de dejar de matar una vez que comenzaban. La policía estaba bastante segura de que BTK llevaba inactivo más de una década. La pregunta era por qué se había detenido. Tal vez había estado en la cárcel por algún otro delito. Quizá era un anciano, estaba enfermo o en silla de ruedas. Lambert armó un equipo especial en tiempo récord para retomar el caso antes de que la noticia de la reaparición de BTK se filtrara a la prensa. El periodista del Wichita Eagle, Horst Laviana, estaba dispuesto a colaborar con la policía, pero a cambio pidió la exclusividad. Lambert sabía que tenía una copia de la carta y esta podía aparecer en la primera plana del Wichita Eagle en cualquier momento, así que accedió. La condición de Lambert, sin embargo, era que no se publicara la carta ni las fotos, pues aquello podría arruinar la investigación. Por lo demás, los medios de comunicación eran justamente la herramienta que tenían previsto utilizar para desenmascarar a BTK. Lambert reunió a varios de los detectives que llevaron a cabo la investigación del caso BTK entre los años 70, 80 y 90, quienes habían sido apodados los cazafantasmas.
También contó con la ayuda de algunos agentes del FBI, como Bob Morton, especialista en perfilamiento de asesinos en serie. Todos coincidían en que los medios de comunicación podían ser su punto débil. Era un asesino en busca de notoriedad. Realizar ruedas de prensa, publicar su caso en la televisión y los periódicos podía animarlo a escribir una nueva carta y eventualmente cometer algún error que lo delatara. Pero aunque todos estaban de acuerdo, existían riesgos. Tal vez aquello lo alentara a matar nuevamente para reafirmar su poder. Los rostros visibles de la investigación también podían correr peligro. Ken Landberg asumió la responsabilidad. Finalmente, el 24 de marzo, todo el país se enteró a través de la página web del Wichita Eagle que un asesino en serie que había cometido su primer crimen hacía 30 años estaba libre y había dado señales de vida. Se sospechaba que era responsable de al menos 7 u 8 asesinatos. Todos los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Landberg apareció en televisión dando una rueda de prensa confirmando el comunicado y pidiéndole a la población que tomara los resguardos necesarios. Como estaba previsto, la ciudad entró en pánico y reporteros de todo Estados Unidos viajaron a Wichita para cubrir la historia. El 4 de mayo, BTK enviaría un nuevo sobre con pistas. Fue recepcionado por la KAKE Televisión y de inmediato derivado a la policía. Este incluía una sopa de letras con las palabras artimaña, militar, seguros e inmobiliaria. También incluía fotocopias de unos carnés de identidad, una placa con la palabra agente especial y 13 títulos de capítulos para un texto llamado La historia de BTK. Exámenes forenses confirmaron que no se encontraron huellas dactilares, cabellos ni tampoco gotas de sudor en los documentos. El Departamento de Policía de Wichita recibía a diario cientos de correos y llamados de personas que intentaban colaborar con la captura de BTK, pero la mayoría fueron rápidamente descartados. El 9 de junio, un sujeto encontró un extraño paquete pegado en la parte trasera de una señal de tránsito. Este contenía un sobre con un título que decía Campograma de BTK. En su interior había una nota en la que se describía con lujo de detalles el asesinato de la familia Otero. Este solo sería el primero de varios hallazgos. En otra carta, encontrada en una biblioteca de Wichita el 17 de julio, advirtió que se estaba preparando para matar nuevamente. Sugería que podía atacar a algún menor de edad que estuviera solo en casa. El 22 de julio, Ken Landberg ofreció una nueva conferencia de prensa pidiendo a la comunidad que extremaran sus medidas de seguridad. Para entonces, el grupo de investigación contaba con evidencia biológica de BTK. En los casos de la familia Otero y Nancy Fox, el asesino se había masturbado en la escena del crimen. Las muestras coincidían con restos de piel encontrados bajo las uñas de Vicky Begerly tras ser asesinada en 1986. Cientos de muestras de ADN fueron analizadas para descartar sospechosos. Incluso el periodista Harsh Laviana tuvo que acceder a entregar muestras de saliva después de la conferencia de prensa
del 22 de julio. La preocupación crecía entre los investigadores. Llegaron a la conclusión de que las amenazas de BTK podían concretarse y cambiaron de estrategia. De momento, solo habían realizado ruedas de prensa cuando les había llegado alguna de sus notas. Esta vez, tomarían la iniciativa y se presentarían cada cierto tiempo en televisión, insinuando que las pesquisas avanzaban. No debía sonar como una amenaza, ni tampoco asegurar que estaban a punto de atraparlo. La idea era mermar ligeramente su confianza para que no se sintiera con la libertad de salir a matar como si nada. Aunque parecían simples declaraciones frente a los medios, todo estaba siendo coordinado de forma milimétrica por el equipo encargado de detener a BTK. Los textos que leía Landberg ante los periodistas eran revisados minuciosamente por diversos psicólogos. Bob Morton, del FBI, incluso le pedía que durmiera bien el día anterior a las conferencias, que fuera impecablemente vestido, bien peinado y sin ojeras. No podía demostrarse abatido ni cansado. BTK lo estaba observando y ya había demostrado ser un sujeto astuto. El 8 de diciembre, BTK realizó una llamada telefónica a un pequeño supermercado. Le dijo al encargado que había puesto una bomba en el local y que debía seguir sus instrucciones. Le entregó una dirección, la calle 9 con Minnesota, esquina noroeste, y le dijo que fuera a recoger una nota. El hombre se contactó de inmediato con la policía. Estos comprobaron que no existía ninguna bomba. A pesar de que revisaron el área indicada por el sospechoso, no se encontró nada. En un principio, los investigadores pensaron que se había tratado de una simple broma, pero el 13 de diciembre, un hombre que paseaba por el lugar encontró una bolsa de basura cerca de unos arbustos que contenía varias hojas de papel. También venía una muñeca con las manos atadas a la espalda y el carné de conducir de Nancy Fox, una de las víctimas de BTK. En las notas se describían todos los pormenores del crimen. BTK no solo estaba entregando información de los asesinatos, sino que revelaba datos de su personalidad. Aquello resultaba interesante desde el punto de vista criminológico. Decía llamarse Rex, que en latín quiere decir rey, algo que delataba su elevada autoestima. Utilizaba abreviaturas de forma obsesiva en sus cartas. Por ejemplo, explicaba que SBT significaba Sparky Big Time, o el gran momento de chispas, como apodaba a su propio pene. SBT era, por ende, el momento de su masturbación. DBS hacía alusión a la frase Death by Strangulation o muerte por estrangulación. DTPG significaba muerte de una niña preciosa, Death to Pretty Girl, entre muchos otros términos. El cruel juego del gato y el ratón que BTK estaba planteando a la policía se encontraba en su punto álgido. Comenzó a dejar cajas de cereales decoradas con cintas en lugares públicos para que fueran encontradas. La primera fue hallada el 25 de enero del 2005. En ella había una muñeca amordazada y atada a un tubo de cañería, haciendo alusión al asesinato de Josephine Otero, de 11 años. También había una nota
en donde el asesino preguntaba si habían encontrado otra caja dejada en el aparcamiento de un Home Depot de la ciudad. Aquello movilizó a toda la policía, pero no pudieron dar con ella. Pensaron que quizá alguien la había tomado y pidieron a los encargados que pusieran un anuncio para la clientela. Si alguien había encontrado algo fuera de lugar, debía comunicarse inmediatamente al departamento de policía. Un trabajador de Home Depot llamado Edgar Bishop había encontrado una caja de cereales en la parte posterior de su camioneta el día 4 de enero. En su interior había una supuesta nota del asesino BTK, en donde aseguraba que una bomba explotaría si algún agente entraba en su casa. El sujeto pensó que era una broma y la había tirado a la basura. Tras el aviso en su trabajo, se comunicó inmediatamente con las autoridades. Por suerte, había salido de vacaciones y la bolsa de basura con la caja de cereales aún estaba en su patio. Los dependientes de Home Depot facilitaron a la policía las grabaciones de las cámaras de seguridad del estacionamiento. Poco antes de que Bishop encontrara la caja de cereales, un Jeep Cherokee, color oscuro, merodeó la zona. De pronto, un sujeto se bajó del vehículo y dejó un bulto dentro de la camioneta de Bishop. La grabación era borrosa. No se distinguía el rostro ni la matrícula del Jeep del sospechoso. El hallazgo de esta caja en particular sería crucial para la investigación. Esta incluía un collar de Nancy Fox que el asesino había robado de la escena del crimen. La nota que venía adentro sorprendió a los investigadores. Esta decía lo siguiente: ¿puedo comunicarme con un disquete sin dejar rastro en el ordenador? Sean sinceros. En la sección Varios 494, Rex, todo en orden. Publíquenlo varios días por si no estoy en la ciudad. Dentro de poco, en febrero o marzo, probaré con un disquete. Los detectives creían que se trataba de una broma. Un disquete deja registro si ha sido utilizado en un ordenador. A esas alturas, no sabían si BTK estaba siendo demasiado arrogante y les estaba tomando el pelo, o realmente esperaba que fuesen sinceros con él y le confirmaran que un disquete no podía dejar rastro. Si era alguien mayor, quizá no estaba familiarizado con la tecnología. El encargado de la investigación, Ken Landberg, publicó en la sección Varios del Wichita Eagle el mensaje Rex, todo en orden, durante una semana, a pesar de que no estaba realmente seguro de si BTK caería en la trampa. El 16 de febrero, la cadena televisiva KSAS recibió un sobre acolchado que contenía un colgante de oro, una nota que decía que la policía nuevamente debía contactarse con BTK y un disquete. Un par de agentes autorizados recogieron el paquete desde la recepción de la KSAS y condujeron inmediatamente a la sede en donde se desarrollaba la investigación sobre BTK. El experto en informática Randy Stone accedió al disquete que contenía un archivo de texto que el asesino había escrito como prueba para confirmar que efectivamente podían comunicarse por ese medio. En las propiedades de dicho archivo apareció un nombre: Dennis. También se pudo confirmar
que el archivo había sido creado en el software de un computador registrado a nombre de la Iglesia Cristiana Luterana de Park City. Bastó con entrar al sitio web de la iglesia para corroborar que un tal Dennis Rader aparecía dentro de los registros como presidente de la congregación. Ingresaron su nombre a una web de registro de votantes y pudieron conseguir su dirección en cuestión de minutos. Los investigadores no podían creerlo. Varios policías se acercaron en sus vehículos sigilosamente a la casa de Rader y pudieron ver estacionado el Jeep Cherokee de las grabaciones del aparcamiento del Home Depot. Los agentes estaban eufóricos y preparados para ingresar a la casa de Rader y apresarlo. Sin embargo, Ken Landberg los detuvo. Quería pruebas de ADN para condenarlo. Aquello causó gran controversia dentro del departamento de policía. Lo tenían rodeado y todo indicaba que era BTK, pero Landberg creía que si le pedían directamente una muestra de ADN, este podría intentar huir o incluso suicidarse. Dennis Rader era un hombre reconocido en su comunidad. Estaba casado y tenía 2 hijos. Era veterano de la Fuerza Aérea, líder de Boy Scout y presidente de la Iglesia Cristiana Luterana. También estudió Administración de Justicia y era oficial de vigilancia de Park City. Solía recorrer el vecindario para ver que todo estuviera en orden. Algunos residentes se habían quejado de su comportamiento altivo y burocrático. Cursaba infracciones por cuestiones mínimas, como tener el césped demasiado largo. Landberg averiguó que la hija del sospechoso, Kerry Rader, estudiaba en la Universidad Estatal de Kansas. El centro de salud de la residencia conservaba el historial médico de sus estudiantes y muestras citológicas. De inmediato envió a uno de sus agentes a buscar dicha muestra. De ahí obtendrían el ADN. Aquello estaba al borde de la legalidad. 4 vehículos de agentes encubiertos rodearon el barrio y se quedaron toda la noche vigilando la casa de Rader. Solo estaban esperando la orden de Landberg para actuar. Al día siguiente, Ken Landberg ofreció una nueva rueda de prensa refiriéndose al caso de BTK. Habló acerca de cómo se habían estado comunicando con el asesino y aseguró que las pesquisas continuaban. Estaba tranquilo y nada delató su verdadero estado de ánimo. Cuando las muestras de ADN de Kerry Rader confirmaron que su padre era BTK, Landberg organizó el operativo para la detención. Dennis Rader sería arrestado por un equipo especial el 24 de febrero mientras conducía su vehículo y volvía a casa para almorzar con su familia. El sospechoso no prestó resistencia. Fue esposado y lo introdujeron rápidamente dentro de un coche de la policía. A su lado iba un hombre moreno de grandes anteojos. «Hola, señor Landberg», dijo Rader. «Hola, señor Rader», respondió Landberg. Ken Landberg y el especialista en perfiles del FBI, Bob Morton, interrogaron a Dennis Rader durante 3 horas sin conseguir una confesión. No era porque éste se negara a colaborar, sino que la entrevista tenía una estructura definida. Primero, querían ganarse su confianza.
Finalmente, cuando le preguntaron si sabía por qué estaba allí, este asintió con la cabeza. Reconoció que él era BTK y confesó un total de 10 asesinatos. BTK is arrested. Police say this man, 59-year-old Dennis Radar, is the BTK Strangler. Durante los siguientes días, varios agentes desfilaron frente a Rader para interrogarlo en detalle sobre los distintos crímenes. En cierto momento se puso de pie con las manos en la espalda y comenzó a gritar la palabra mamá cuando describió el asesinato de Josephine Otero, de 11 años, para luego sentarse en su silla, riendo de forma burlesca. No demostraba arrepentimiento alguno. La casa del asesino fue allanada en busca de pruebas. Rader dibujó un mapa de su vivienda e indicó en dónde podían encontrarlas, con la condición de que no la demolieran. La policía pudo dar con una bolsa llena de anuncios de ropa de mujer e infantil y revistas de crímenes antiguas, en donde aparecían mujeres maniatadas en las portadas. También hallaron el anillo de compromiso de Marine Edge, a quien asesinó el 27 de abril de 1985, y varias fotografías Polaroid de su cadáver en el interior del sótano de una iglesia. Los detectives quedaron atónitos al darse cuenta que había llevado su cuerpo a ese lugar para tomarle fotos eróticas antes de dejarlo al costado de la carretera. De fondo se podía apreciar claramente la ropa de los integrantes del coro. También encontraron fotografías del cadáver de Dolores Davis y otras que resultaron igual de impactantes, las del mismo Rader posando con la ropa interior de algunas de sus víctimas, atado y con una máscara. En algunas aparecía suspendido con un elaborado sistema de cuerdas y en otras incluso estaba semienterrado en lo que parecían ser tumbas improvisadas. Dichas fotografías, que realizaba utilizando un trípode y un control remoto, las usaba para masturbarse. El resto de evidencia, que incluía un bolso con sogas, cintas, un cuchillo, ropa oscura y una pistola calibre 25, serían encontradas en un despacho del ayuntamiento, al cual llamaba la Beta Madre. También se hallaron dibujos de mujeres siendo sometidas, diversas pruebas de la elaboración de la firma de BTK, recortes de periódicos sobre sus propios crímenes, fotografías Polaroid del cadáver de Dolores Davis, libros sobre asesinos en serie y criminología, y varias carpetas anilladas que contenían la historia de sus crímenes con todo lujo de detalles. Incluso tenía un detallado historial de todas las cartas, poemas y pistas que había enviado a la policía. También se pudo comprobar que durante todos esos años había seguido a cientos de mujeres durante semanas e incluso meses, fantaseando con asesinarlas. Era un sujeto extremadamente meticuloso y registró todos sus movimientos como BTK de forma obsesiva. Cada uno de sus crímenes tenían un nombre clave y los definía como proyectos. Es así como, por ejemplo, el asesinato de la familia Otero pasó a llamarse Proyecto Pequeño México, una forma despectiva de referirse especialmente a Josephine. El asesinato de Catherine Bright se llamaba Proyecto Luces Apagadas. Shirley Bayan había recibido el nombre de Proyecto Apagón, y a Marine Edge, que vivía a pocos metros de su casa, la llamó Proyecto Galletita.
Dolores Davis fue el proyecto Perrera porque vivía frente a una, y Vicky Beggerly era el proyecto Piano, ya que Raider la escuchaba tocar dicho instrumento cuando la espiaba. Para los especialistas del FBI, no había dudas de que Raider era un asesino en serie psicópata, organizado y obsesivo. Parecía increíble que alguien con empleo y familia se hiciera el tiempo para seguir a cientos de personas y documentar sus elaborados crímenes sin despertar ninguna sospecha. Dennis Lynn Raider había nacido el 9 de marzo de 1945 en Pittsburgh, Kansas. Era el mayor de 4 hermanos y nunca destacó demasiado en la escuela. Era un chico reservado, a pesar de que le gustaba participar en todas las actividades. Posteriormente recordaría que a la edad de 8 años vio a sus abuelos matar gallinas para consumo en una granja. Aquello lo marcaría para siempre. Al entrar en la adolescencia, de inmediato comprendió que algo no marchaba bien. Mientras sus compañeros de escuela bromeaban con besar y tener sexo con otras chicas, él fantaseaba con atarlas y estrangularlas. Llegó a matar perros y gatos con sogas para satisfacer sus impulsos sexuales, pero anhelaba hacerlo con un ser humano. Una de las prácticas preferidas de Raider era la de seguir y espiar a chicas jóvenes. Lo había hecho desde que era un adolescente. Incluso se podía colar en sus habitaciones para robarles ropa interior. Sin embargo, la idea de matar ya se había asentado en su cabeza varios años antes. En cierta ocasión, una profesora lo reprendió en clases y se sintió humillado. Esa noche visitó su casa y la espió por una de las ventanas. Llevaba una soga amarrada a la cintura y comenzó a apretarla hasta que eyaculó. Se graduó de la secundaria y asistió a la universidad para posteriormente ingresar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en donde se desempeñó como técnico. Pasó varios años en Texas, Alabama e incluso viajó a Corea del Sur, Grecia y Turquía. Conoció a una chica llamada Paula Dietz, con la cual contrajo matrimonio el 22 de mayo de 1971. Tuvieron 2 hijos y se mudaron a Park City, en Wichita, Kansas. Entre 1972 y 1988, trabajó como ensamblador en la Coleman Company, en Cessna y en la compañía de seguridad privada ADT. Al mismo tiempo se había graduado de la Universidad Estatal de Wichita como funcionario de justicia. Para aquel entonces también se había convertido en un asesino en serie. Durante el juicio, Dennis Raider detalló cada uno de sus crímenes con una frialdad espeluznante. Además hizo gala de sus conocimientos sobre asesinos en serie y su comportamiento. Nancy Fox was another one of the projects. When I was trolling the area, I noticed her go in the house one night. Sometimes, anyway, I put her down as a potential victim. Let me ask you one thing, Mr. Raider. You used that term when you were patrolling the area. What do you mean by that? It's called stalking or trolling. So you were not working in any form or fashion? Well, I don't know. If you read much about serial killers, they go through what they call the different phases. That's one of the phases they go through as a trolling stage. Basically you're looking for a victim at that time, and
you could be trolling for months or years. Habló de forma técnica sobre las distintas fases que experimentan y explicó sus motivaciones sexuales orientadas al bondage y el sometimiento. Poco antes de que se entregara el veredicto, Rader hizo una sorpresiva declaración en la cual manifestó su arrepentimiento por los crímenes que había cometido. Nombró a cada una de sus víctimas y comenzó a hablar sobre sus virtudes. Incluso se llegó a comparar con ellas constantemente, como cuando dijo que Josephine Otero amaba la poesía al igual que él. Se le veía emocionado por primera vez en todo el proceso, con lágrimas en los ojos. Sin embargo, es posible que solo sintiera lástima por sí mismo. A pesar de que hablaba de sus víctimas, en el fondo seguía siendo autorreferente. Finalmente sería condenado el 18 de agosto del año 2005 a 10 cadenas perpetuas y enviado a la cárcel del Dorado, en donde continúa recluido hasta el día de hoy. Dennis Rader confesó a los psiquiatras que lo entrevistaron que en realidad no había ningún suceso realmente traumático en su infancia, más allá de haber presenciado a sus abuelos matando gallinas, y él mismo reconoció que tampoco era suficiente para que alguien decidiera convertirse en un asesino en serie. Se crió en una buena familia y nunca recibió ningún tipo de abuso. Aseguró que tampoco sufrió ningún golpe en la cabeza, como es el caso de otros asesinos seriales. Simplemente hacía referencia a lo que él llamaba el monstruo o el factor X, que era lo que le impulsaba a salir a la calle y buscar una nueva víctima. Lo único que detuvo a Rader fue el factor tiempo. Trabajaba, estudiaba y se había convertido en padre. Siempre estuvo atento a su familia y sus hijos lo recordaban como un hombre algo estricto y autoritario, pero también correcto y cariñoso. Cuando hablaba de su esposa, su tono de voz incluso se suavizaba. Por otro lado, estaba absorto en sus planes homicidas. Confesaría que tras el crimen de Catherine Bright se sintió frustrado, pues no pudo estrangularla y tuvo que asesinarla con un cuchillo. A partir de entonces, comenzó a apretar bolas de goma todos los días para fortalecer sus manos. Pero hasta cierto punto se volvió descuidado y estaba cansado. Aseguró que asesinar a una persona era menos interesante que lo que ocurría antes y después. Seguir a su potencial víctima durante semanas, conocer sus costumbres y horarios, ponerles un nombre de proyecto y posteriormente seguir las noticias del crimen era lo que realmente le fascinaba. En pocas palabras, el control absoluto. Jugar con la policía desde el anonimato y enviar cartas para jactarse de sus crímenes le resultaba placentero, pero también laborioso. Debía preocuparse de no dejar ninguna huella, fotocopiar las cartas, recortar los bordes y entregarlas sin que nadie lo viera de cerca. Incluso sus últimos crímenes los cometió cerca de casa porque estaba completamente seguro de que la policía no lo detendría. Finalmente, su arrogancia lo condenó. Tras ser detenido, aseguró que tenía planeado retirarse, aunque luego confesó que estaba realizando los preparativos para cometer un último crimen y así demostrarle a todos que aún era capaz de matar.
A pesar de que estuvo inactivo durante años, nunca dejó de lado sus fantasías más perversas. Guardaba trofeos de todos los asesinatos y se masturbaba con ellos, reviviendo los crímenes. En el caso de la familia Otero, incluso llegó a fantasear con esclavizar sus almas. Fiel a su estilo, en algunos de sus escritos utilizó la sigla AFLV, que significaba Afterlife, Concept of Victim, o concepto de la víctima en la otra vida. Joseph Otero sería su guardaespaldas. Julie lo bañaría y le haría masajes. Joy sería su sirviente y juguete sexual. Josephine sería su doncella. Con ella se sentiría pleno para instruirla en el sexo, el bondage y el sadomasoquismo. El teniente Ken Lambert, que incluso fue apodado el Dick Tracy de Wichita, fue una pieza fundamental para atrapar a BTK. Supo sacarle partido a su evidente narcisismo y lo llevó a cometer los errores que lo condujeron a la cárcel. Tuvo la paciencia suficiente para armar el caso, lo convenció de confesar y le endosó 10 cargos de asesinato en primer grado. Lambert fallecería en enero del año 2014 a la edad de 59 años por un cáncer de riñón. Pero él y su equipo pasaron a la historia por detener a uno de los más escurridizos y retorcidos asesinos de los Estados Unidos. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video.